Muy bien. Entonces, Malaquías capítulo 3. ¿Todos tienen la Biblia? ¿Todos con la Biblia en la Sí, mano? Bien, excelente. Eh, a ver si esto funciona. ¿Ven la presentación ahí? Sí, sí. Sí, muy bien. Vamos entonces a leer un versículo cada uno, ¿les parece? Así estamos todos en sintonía sobre lo que habla el capítulo. Les voy a pedir que desmuteen, lean el versículo y vuelvan a mutear. Empezamos entonces desde el versículo. Explicar qué eh, es mutear. sí, sí, es poner silencio en el micrófono. En el microfonito, porque algunos no saben. Bueno, muy bien. Apretan en el ¿cómo no? micrófono y lo, ¿Cómo que no lo ponen, sabemos? lo ponen que quede tachado, Algunos claro. siempre quedan prendidos. Muy bien, vamos a empezar a leer desde el versículo 17 del capítulo 2, por favor. En adelante. Habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras. Y decís, ¿en qué te hemos cansado? En que decís, cualquiera que hace mal agrada a Jehová, y en los tales se complace. O si no, ¿dónde está el Dios de justicia? He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Y Y se se Sentará sentará para sentará. para... afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví y los afinará como a oro y como a plata y traerá a Jehová ofrenda en justicia. Y será grata a Jehová la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días pasados y como en los años antiguos. Y vendré a vosotros para juicio, y seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros, contra los que juran mentira y los que defraudan en su salario al jornalero, a las viudas y al huérfano, y los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. Porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijo de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová, y dijisteis que hemos hablado contra ti.
Habéis dicho, por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Decimos pues ahora, bienaventurados son los soberbios, y los que hacen impiedad no solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito el libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actué, y los perdonaré, como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. 18. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no lo sirve. Muy bien, muchas gracias. Bueno, la verdad que es un capítulo muy lindo. El libro, en general, el libro de Malaquías, es un libro que me gustó mucho leerlo, y es un libro que tiene una particularidad, no sé si lo han notado, la forma en que está expresado, lo vimos en este capítulo también. ¿Hay alguien que le llama la atención algo de la forma como está expresado el relato? ¿Alguien? El diálogo que hace el Señor, Exacto. él mismo, el darlo, pero poniéndose en el lugar de los israelitas, ¿no? Exacto. Y fíjense que el Señor plantea lo que dirían los israelitas como preguntas. Son todas preguntas que los hombres hacen a Dios y Dios las responde. Y lo que vemos que las preguntas son muy desafiantes y a veces hasta, podemos decir así, ofensivas hacia el Señor, la mayoría de ellas. El Señor igualmente las contesta. Y muchas veces cuando el Señor contesta la pregunta es refutada o es replicada o retrucada, como se dice, con otra pregunta que aumenta la apuesta, que es todavía más ofensiva y más desafiante hacia el Señor. Y justamente el capítulo 3 es una gran contestación a una pregunta, que por eso leímos el versículo 17 del capítulo 2, porque todo el capítulo 3 es la contestación de Dios hacia una pregunta del hombre. ¿Cuál es esa pregunta? Les releo el versículo 17. Habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras. El Señor estaba cansado, dice, de sus palabras. Y ellos ahí les preguntan, ¿en qué le hemos cansado? En que decís, cualquiera que hace mal, agrada a Jehová, y en los tales se complace. O si no, y acá viene la pregunta, que le vamos a poner como título al mensaje. ¿Dónde está el Dios de justicia? Esa es la pregunta que desata todo el capítulo 3. El capítulo 3 podemos decir que es una contestación a esa pregunta que se hacían los israelitas y que se hacen los hombres en realidad, porque es una pregunta que sigue vigente. La humanidad se sigue preguntando, que está lejos de Dios, se hace esta pregunta: ¿dónde está la justicia de Dios? ¿Dónde está el Dios de justicia? ¿Por qué Dios no se presenta? ¿Por qué no aparece? ¿Por qué deja que pasen tal cosas en este mundo? Fíjense qué importante que es este capítulo, porque vamos a ver la contestación que da Dios a esta pregunta. A ver si esto funciona. Muy bien. Entonces vemos, como decíamos, que todo el libro de Malaquías es una serie de preguntas y de respuestas. Preguntas que hacen los hombres, respuestas que da Dios. Y tenemos acá la pregunta: ¿dónde está el Dios de justicia? Y el Señor va a contestar esta pregunta en 3 etapas o en 3 partes. El capítulo 3, que es esta contestación, la podemos dividir en 3 partes. Del versículo 1 al 5, del versículo 6 al 12, el 13 y el 14 lo vamos a dejar ahí como un nexo,
porque justamente el 13 y el 14 el Señor vuelve a repetir el razonamiento de ellos. El 13 y el 14 es prácticamente lo mismo que el versículo 17 del capítulo 2. Lo vamos a leer, así entendemos lo que quiero decir. Vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová. Y dijisteis, ¿en qué hemos hablado contra ti? Fíjense que es lo mismo que lo que está en el versículo 17. ¿En qué te hemos cansado? ¿En qué te hemos hablado contra ti? Y el Señor le dice, habéis dicho, por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Y decimos, pues ahora, bienaventurados los soberbios y los que hacen impiedad. No solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. ¿Se dan cuenta la similitud que hay entre esos dos versículos? Entre el versículo 17 del capítulo 2 y esto que leímos ahora. El Señor ahí todavía amplifica más cuál era el razonamiento de ellos. El razonamiento de ellos era qué sentido tiene hacer lo que Dios me pide si igualmente Dios no castiga al malo, y igualmente parece que el que hace maldad es beneficiado y no viene castigo sobre él, ¿no? Y ese es el argumento que el Señor estaba cansado de escuchar. Y vemos también que en el capítulo anterior el Señor le reclama al pueblo que ellos hacían los sacrificios, hacían las cosas, pero era una cosa rutinaria, estaban lejos del Señor, presentaban animales que no estaban en condiciones, porque lo hacían como un rito, hacían esto, tenemos que hacer esto, y no sabemos bien por qué lo hacemos, porque parece como que a Dios le da lo mismo, ¿no? Y estaban en ese concepto. El problema de ellos era que estaban lejos de Dios, y es lo que pasa con la humanidad también el día de hoy. Cuando estás lejos de Dios, cuando no escuchás su voz, es que te planteás estos cuestionamientos y estas preguntas que ellos se planteaban. Y vamos a analizar entonces cómo el Señor contesta la pregunta, ¿dónde está el Dios de justicia? Y lo contesta de esta manera. Fíjense, en la primera parte, versículos 1 al 5, Él dice, yo vendré. O sea, ahora ustedes dicen, ¿por qué no viene? ¿Por qué el Señor no se presenta? Y Él les dice, yo voy a venir. Vendré para lavar, purificar, juzgar y condenar. Versículos 1 al 5. Y también les dice, del 6 al 12, si no vengo ahora, podemos expresarlo de esta manera, si no vengo ahora, si no fueron consumidos por su maldad, es porque yo soy misericordioso y paciente, y respeto los tiempos, y cumplo con mis proyectos y mis planes. El Señor tenía un plan para erradicar el pecado de la humanidad. Y el Señor iba a respetar ese plan, más allá de lo que la humanidad hiciera. Y gracias a Dios que es así, que el Señor mantiene su plan y que el Señor es paciente para con nosotros. Ellos reclamaban, fíjense lo que reclamaban de Dios. ¿Por qué Dios no hace justicia, no se presenta? Gracias a Dios de que Dios nos tiene paciencia, porque si no, como les dice que vamos a leer, ya habrían sido todos consumidos si yo no tuviese paciencia. Luego lo que vimos del versículo 13 y 14, el Señor les repite los argumentos de ellos, y al final hay 3 hermosos versículos en donde el Señor les dice, si bien puede ser que en el tiempo de sus vidas no vean el juicio y la justicia de Dios venir, tengan por seguro de que yo no me olvido, de que todo lo que ustedes hacen, todo lo que cada uno hace, queda escrito en un libro de las memorias, dice el Señor. No sé si se entiende cómo el Señor les contesta. El Señor primero les muestra el plan, cómo Él va a juzgar al hombre. Se los presenta todo en los primeros 5 versículos. Después les dice, si no lo hago ya, es porque yo no soy como ustedes, yo cumplo con los tiempos, con mis planes, y soy paciente y misericordioso. Por eso ya no los estoy condenando. Y al final les dice, pero no se preocupen, porque a mí nada se me pasa por alto, nada pasa desapercibido de mi memoria. Todo lo que ustedes hagan, un día van a tener que rendir cuenta, y yo voy a premiar, y ahí se van a dar cuenta de que soy un Dios de justicia. Así es como el Señor les contesta la pregunta. Y vamos a ir viendo un poquito de cada una de estas partes. En la primera
la primera parte, los primeros 5 versículos, el Señor habla de su venida. Se puede uno pensar de qué venida está hablando. Hay algunos detalles que parecieran indicar la primera venida y otros la segunda venida. Es más la cantidad de detalles sobre la segunda venida, pero podemos pensar esto como la venida del Señor como un conjunto, las dos venidas. Él habla aquí de las dos venidas como un conjunto en el cual Él hará justicia. Él, primero, limpiará y purificará, ¿no? Que eso es claramente, tiene un inicio en la primera venida, porque si el Señor no viene y hace la obra de la cruz, es imposible purificar el pecado de la humanidad, limpiar a la humanidad de pecado. Y después habla de juicio, más adelante. Entonces ahí vemos en los primeros 5 versículos la venida del Señor. Y tenemos al principio, leemos, he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. El Señor habla de un mensajero. ¿Cuál es ese mensajero? El Señor mismo lo contesta en Mateo. Les voy a pedir que busquen Mateo 11, 9 y 10. Si lo ven en la pantalla, alguien que me lo pueda leer, así habla alguien más. Mateo 11, 9 y 10. ¿Pero qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta, porque este es de quien está escrito, he aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Muy bien, fíjese que el Señor está haciendo mención directa al versículo 1 de Malaquías 3. Y lo está aplicando ¿a quién? A Juan el Bautista. El mensajero que iba a preparar el camino del Señor en la primera venida fue Juan el Bautista. Ahora, también esto ya estaba anunciado desde antes, no es la primera vez que se menciona que un profeta iba a venir para anunciar o preparar el camino del Señor. Ya en Isaías 40, 3 al 4, estaba esto anunciado. Alguien que me lea, Isaías 40, 3 al 4. Vos que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Muy bien, acá vemos también vemos que el que vendrá, dice que todo valle sea alzado y bájese todo monte y callado, o sea, como que todas las irregularidades se emparejen. El que iba a venir iba a preparar el camino, iba a preparar a las personas para recibir al Mesías, al enviado de Dios. Ahora, también es cierto que se generan algunos, diríamos, alguna, no duda, sino que hay algo que tendríamos que analizar, porque en Malaquías 4:5 se vuelve a repetir algo similar. Yo sé que esto lo veremos la semana que viene, pero como está hablando de esto, lo quiero mencionar. En el versículo 5 del capítulo 4 de Malaquías dice, he aquí yo envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Ahora, esto concretamente, el día de Jehová grande y terrible, sabemos que es la segunda venida. Eso es claro. Y él dice que envía al profeta Elías. O sea que vemos también a Elías preparando el camino antes de la segunda venida. ¿Eso es así? Y vamos a analizarlo en Marcos, capítulo 9, versículos 11 al 13. Alguien que me lea Marcos 9, 11 al 13. Y preguntaron diciendo, ¿por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo él les dijo, Elías a la verdad vendrá primero y restaurará todas las cosas. Y como está escrito del Hijo del Hombre, que padezca mucho y sea tenido en nada.
Pero os digo que Elías ya vino y le hicieron todo lo que quisieron, como está escrito de él. Muy bien. La verdad que este pasaje yo lo leí muchas veces y ahora lo entendí de otra manera, analizándolo un poco más. Fíjense que cuando el Señor mencionó o aplicó una profecía para Juan el Bautista, utilizó Malaquías 3.1, no utilizó Malaquías 4.5, utilizó Malaquías 3.1, que habla del mensajero. Ahora vienen los discípulos más adelante y le preguntan concretamente, esto fue después de la transfiguración, dicen, ¿por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo el Señor les dijo, Elías a la verdad vendrá primero y restaurará todas las cosas. ¿Por qué el Señor lo expresa en futuro? Cuando Juan el Bautista ya había venido, incluso ya había muerto. Lo está expresando en futuro. Elías a la verdad vendrá primero y restaurará todas las cosas. Pero el Señor les dice, hay algo ahí que parece, ¿por qué sale esto de contexto? ¿Por qué el Señor les dice esto en forma de pregunta? ¿Y cómo está escrito del Hijo del Hombre que padezca mucho y sea tenido en nada? ¿Qué es lo que está? Vamos a poner esto en orden. Los discípulos le dicen, los fariseos dicen que Elías tiene que venir primero, haciendo referencia a Malaquías 4.5, claramente, que es el lugar donde está eso. Y el Señor les dice, sí, a la verdad Elías vendrá primero, en el futuro. Pero yo les digo una cosa ahora, los fariseos están viendo esto, están viendo esta profecía, ¿no? Que dice que Elías tiene que venir antes que venga el Mesías, pero se olvidan de otra profecía, que dice que el Hijo del Hombre, que el Mesías tiene que padecer primero y ser tenido en nada. O sea, lo que les está diciendo los fariseos, los escribas, miran esa profecía, pero se olvidan de mirar esta otra. Esta la quieren ignorar deliberadamente, quieren ignorar la profecía que dice que el Cristo tiene que venir primero y padecer. O sea, ellos quieren ignorar esa parte de la profecía. Digo, primero está esto, les está diciendo el Señor. Primero tiene que ser el Cristo crucificado, tiene que ser tenido por nada, porque ese es el plan de Dios para la salvación. Luego, después, en la segunda venida, Elías vendrá nuevamente. Ahí no sabemos si es el Elías, algunos dicen que puede ser el mismo Elías el que venga, otros dicen que puede ser otro profeta con las características de Elías, pero esto es concreto, y en Apocalipsis no vamos a meternos en ese estudio, pero en Apocalipsis podemos encontrar esto también, esta profecía verificada, o sea, o anunciada también en Apocalipsis. Ahora el Señor después dice, pero os digo que Elías ya vino, o sea, ahora se va al pasado, dice, Elías ya vino, le dice, hicieron con él lo que quisieron. Ahí así haciendo alusión a que Juan el Bautista vino antes que él a preparar el camino para la primera venida. En concreto, la conclusión de todo esto es que Elías, o el profeta que prepara el camino para el Señor, va a venir, o vino en la primera venida, y va a venir también en la segunda venida, anticipando siempre la llegada del Mesías al mundo. Muy bien, esto como un detalle que es interesante poder verlo. Fíjense que en Malaquías aparecen en las dos instancias esta profecía. Muy bien, ahora vamos a seguir y vamos a analizar lo que habla acerca de la venida del Señor. En el versículo 1, da, les digo, para prácticamente toda una reunión, quise profundizarlo porque es muy interesante este versículo. Continúa diciendo y dice, y vendrá súbitamente, vamos a leer desde el principio, aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis. Esto dicen algunos que es una expresión irónica. ¿Está bien? Ellos dicen, ¿cuál era la pregunta? ¿Por qué el Señor no hace justicia? ¿Por qué el Señor no viene? Bueno, el Señor les dice, vendrá súbitamente el Señor a quien vosotros buscáis. Y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros, otra vez utilizando una expresión quizás irónica. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Ahora acá hay algo muy interesante en cuanto a las conjugaciones o en cuanto a las personas, a cómo está expresado. Fíjense que
pasa de la primera persona del singular a la tercera. Empieza diciendo, he aquí, yo envío mi mensajero, cual preparará camino delante de mí. ¿Quién está hablando acá? Está hablando Dios. Está hablando en primera persona. Yo preparo mi mensajero que vendrá delante de mí. O sea que ¿quién vendrá al mundo? El mismo Dios, podemos decir. ¿Está bien? Ahora, luego en la siguiente frase cambia de persona. Y vendrá súbitamente a su templo el Señor. Ahí ya está hablando en tercera persona, como que es otro el que viene, ¿no? A quien vosotros buscáis. Y el ángel del pacto, ahí está, Señor y ángel del pacto son la misma persona, ¿no? Está dando dos formas de llamar al mismo que viene. A quien deseáis vosotros. He aquí viene, en tercera persona. Ha dicho Jehová de los ejércitos, en primera persona. No sé si se dan cuenta acá, pero esto dicen muchos que es también una demostración o una... acá aparecen las dos personas de la Trinidad. El que está hablando es el Padre, que es Dios, pero que envía al Hijo, por eso habla en tercera persona, pero que también es Dios. ¿Por qué? Porque dice que vendrá a su templo el Señor. O sea, el Señor es Adonai la palabra ahí, que es otro nombre que se aplica a Dios. Y dice que viene a su templo. O sea que ahí el que viene es Dios, pero expresado como en otra persona. O sea que fíjense que ahí tenemos, es hermoso ese versículo porque tenemos presente ahí las dos personas, el Padre, que es el que envía, y el Hijo, que es el que viene. Y lo vemos en la última frase, he aquí viene. ¿Quién viene? El Señor. ¿Y quién lo dice? Ha dicho Jehová de los ejércitos. O sea, viene el Hijo encarnado, y lo ha dicho Dios el Padre, podemos decir así. Es muy interesante ese versículo. Y podemos ver entonces que el Señor les dice, la justicia va a venir, el Señor va a venir. Ustedes lo quieren y va a venir. Y les sigue diciendo, versículos 2 en adelante, vamos a ver que viene para dos cosas. En primer lugar viene para limpiar y purificar. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Ese mismo versículo lo tenemos, o un versículo muy similar en Apocalipsis también. Con esa misma frase, ¿quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? A ver si lo tengo anotado acá. Bueno, no lo anoté. Pero 6:17. ¿De Apocalipsis? Sí. ¿Lo tenés ahí? A ver. ¿Lo tenés? No, pero lo sé de memoria que dice así. Bueno. Te lo busco. Bueno, búscalo. Entonces, vemos acá que el Señor les dice, ustedes quieren que venga el Señor, ahora, ¿quién podrá soportar el tiempo de su venida? Ustedes saben lo que están pidiendo, podemos decir así. Ustedes están pidiendo justicia de Dios. Creo que no son conscientes de lo que están pidiendo, podemos decir así. Si lo tenés, Osmar, ahí. Sí, dice, porque el gran día de su ira ha llegado y ¿quién podrá sostenerse en pie? Muy bien, exactamente. Ahí podemos ver concretamente que esto es la segunda venida del Señor, lo que está diciendo acá. Igual, ya les vuelvo a repetir, podemos analizarlo como un todo, porque el trabajo que el Señor hace para purificar, juzgar y condenar, es un trabajo que empieza en la primera venida y podemos decir que es un proceso que tiene una culminación en la segunda. Y acá tenemos dos imágenes. Una imagen es de un lavador, jabón de lavadores, que viene para limpiar, y otra imagen que es fuego purificador. Hay un texto muy conocido que justamente, ¿quién lo dice? Juan el Bautista. Fíjense que tenemos acá, en la primera parte, en el versículo 1, que el Señor, que hace referencia a Juan el Bautista, y acá lo siguiente es que hace referencia al Señor, a Cristo, en la primera venida, y Juan el Bautista utiliza un símbolo parecido cuando dice, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de lavar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era.
y recogerá su trigo en granero y quemará la paja en fuego que no se apagará. Fíjense que acá está la figura esta de limpieza, el trabajo de limpieza que viene a hacer el Señor en su venida. Y este texto es muy mal interpretado, yo me acuerdo siempre que el abuelo decía, dice, Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego, se toma, ¿no? Y se habla del fuego del Espíritu Santo, Él, danos tu fuego. Bueno, muchas canciones se toman este versículo y lo interpretan mal. Si vemos el siguiente versículo, lo aclara, su aventador está en su mano y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. O sea que el Señor vino para bautizar en Espíritu Santo a aquellos que crean en Él, y en fuego a aquellos que no crean. Eso es lo que está diciendo. El fuego ahí es sinónimo de condenación, de juicio. El Señor vino para limpiar, pero también vino para juicio a aquellos que no creen. Y justamente eso es lo que leíamos, lo que leemos en el pasaje de Malaquías, que Él viene para limpiar, para purificar, pero también viene para justicia, para juicio. Y hay una figura muy linda ahí en el versículo 3 que dice, y se sentará para afinar y limpiar la plata. Se sentará. ¿Qué es lo que está? Eso es una figura que surge justamente de los que hacían, el que trabajaban los metales. ¿Qué hacían? Calentaban los metales, en este caso la plata, en un crisol, lo llevaban al punto de fundición, se fundía, ¿y qué hacían? Se sentaban y agarraban una palita y iban sacando, ¿qué cosa? Lo que se llama la escoria, que es todo lo que flota, ¿no? La escoria, que son las impurezas que tiene el metal, flota y ahí se sienta y lo va limpiando. Es como un trabajo de paciencia, por decir así. El Señor viene con paciencia para afilar, para afinar y limpiar la plata. Es hermoso ese texto. Y hay un comentarista que hace una figura muy linda. ¿Qué es lo que pasa cuando el que trabaja el metal, que en este caso es el Señor, limpia? En un momento... ¿Ves su rostro? Exactamente. Cuando toda la impureza del metal, de la plata, sale, la plata queda como un espejo y ve su rostro reflejado en él. Y podemos decir que el Señor, eso es lo que quiere hacer con nosotros. Quiere quitar toda la impureza para que podamos reflejarle a Él en nuestra vida. Es hermoso ese texto. Y será grata a Jehová la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días pasados y como en los años antiguos. El Señor viene entonces, punto número 1, para limpiar y para purificar. Pero también viene, versículo 5, y vendré a vosotros también para juicio, y seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros, contra los que juran mentira y los que defraudan. En salario al jornalero, a la viuda huérfano y a los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. Muy bien, el Señor entonces les muestra cuál es su plan. El Señor viene, es inminente, viene para limpiarles, para juzgar a la humanidad y a Israel, en primer lugar. El punto número 2, dijimos, el Señor luego les dice, yo Jehová no cambio, por eso no fueron aún consumidos. Versículo 6, porque yo Jehová no cambio, por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. ¿Qué les está diciendo el Señor? Esto que ustedes me reclaman ahora, de que parece que yo no hago justicia, lo están malinterpretando. Ustedes están malinterpretando esto. No es que yo no hago justicia, sino que todo lo contrario, yo soy misericordioso y paciente. Dice, desde los días de vuestros padres estoy aguantando, estoy soportando los que no respetan mi ley, que se apartan. Incluso pasaron por la cautividad. Esto está ocurriendo después de la cautividad. Habían pasado por un juicio ya de Dios y ellos parece que se olvidaran, como toda la humanidad, como le pasa a todos los hombres, se olvidan de los juicios de Dios y demandan a veces qué pasa con Dios que no aparece, por qué Dios no está presente. Fíjense, ahí yo puse algunas de los reclamos, de las demandas hacia Dios que hoy en día todavía se dicen. ¿Dónde está Dios?
¿Por qué permite que haya tanta maldad? ¿Por qué aún no viene? ¿Por qué si va a venir? Ya pasaron tantos años y no viene. ¿Qué pasó? ¿Se olvidó? ¿Se retrasó? No, es justamente todo lo contrario, dice el Señor. Si yo no vengo, si yo me retraso, es porque soy paciente y misericordioso. Sabemos un versículo que dice que Él no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Es la paciencia del Señor lo que detiene o lo que retrasa el juicio del Señor. Segunda parte, el Señor les dice, después de decirle esto, si yo no vengo y no ejerzo juicio como ustedes demandan es porque tengo paciencia, y ahora les invita también, invita a ellos a volverse a Él. Les dice versículo 7, volveos a mí y yo volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Más dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? Fíjense, decimos que ellos hacían estas preguntas desafiantes, ¿no? Y acá vemos una nueva pregunta desafiante que el Señor tiene que soportar. Y me gusta cómo está expresado en la NTV, en la Nueva Traducción Viviente. ¿Cómo podemos volver cuando nunca nos fuimos? ¿Qué es lo que le están queriendo decir ellos? Nosotros estamos acá y hacemos los rituales y hacemos todo lo que... Lo hacían de esa manera, como un ritual, como una cosa que tenían que hacer, pero no buscaban a Dios de corazón, no le amaban. Y eso es lo que el Señor les está demandando. En el versículo 8 dice, ¿robará el hombre a Dios? Preguntan ellos. Ahí quizá más que robará es engañará o estafará el hombre a Dios. ¿Qué es lo que le están queriendo decir con esta pregunta? ¿Por qué tenemos que volvernos si nunca lo fuimos? ¿Acaso te estamos engañando? Le dicen a Dios. Estamos acá y estamos haciendo todo lo que tú nos pides y te estamos engañando. Y el Señor le dice, pues sí, me están engañando, me están robando. Y ellos le preguntan, ¿en qué te hemos robado? ¿En qué te estamos robando? Y el Señor les dice, en vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición porque vuestra nación, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Y reprenderé también por vosotros al devorador. Y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. El Señor les invita, les da una invitación. Vengan, vuélvanse a mí. Ustedes se creen que están conmigo, pero no están. Tu corazón está lejos de mí, como tantas otras veces el Señor les reclama. Ustedes hacen los sacrificios, los hacen de mala manera, no cumplen con las ofrendas, porque dicen, ¿por qué tenemos que ofrendar al Señor? El Señor necesita algo de nosotros. Justamente todo lo que hacen lo hacen por interés o no por amor al Señor. Por eso es que también se cuestionan, como veremos en los siguientes versículos, por qué hacen las cosas. El Señor les dice en el versículo 3, 14 y 15 que ya leímos, habéis dicho, por demás es servir a Dios. ¿Qué provecho que guardemos la ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Y decimos pues ahora, bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad. No solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Fíjense el pensamiento de ellos. No entendían lo que el Señor les pedía. Lo tenían todo como un trabajo, como una carga sin sentido para ellos. No estaban cerca del Señor. Y eso es lo que el Señor en el fondo les reclama. Vuélvanse a mí y yo me volveré a vosotros y los bendeciré. Y vamos a terminar en el último punto que el Señor les dice. Y hay 3 versículos que son como para hacer 3 cuadritos. Por eso le puse ahí 3 cuadritos. Quiero que me lean ustedes cada uno un versículo, el 16, 17 y 18. A ver, porque ya me quedé sin voz. Entonces, los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó. Y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre.
y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe y los perdonaré, como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Muy bien. Luego del Señor recordarle en los versículos anteriores sus argumentos, Él ahora les retruca, podemos decir así, o les contesta con esta idea final. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero. ¿Qué estaba diciendo acá? Que había, como en todos los tiempos, entre todo el pueblo, había personas que temían a Jehová, que realmente le buscaban de corazón, y que entendían sus planes, sus propósitos y sus tiempos, y no se ponían de esta manera a cuestionar a Dios, sino que dice que los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memorias delante de él, para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Y esto es muy hermoso. El Señor no... Si bien, como decíamos al principio, ellos demandaban la justicia de Dios y no veían, tenían la vista muy corta, aquellos que realmente buscaban de corazón al Señor, el Señor los veía, y el Señor veía las acciones de cada uno. Y el Señor dice, escribía en el libro de memoria delante de mí, o sea, escribía en su libro de las memorias a aquellos que hablaban bien del Señor, aquellos que le entendían, que le buscaban de corazón. Y dice el versículo 17, y serán para mí especial tesoro. ¿Quiénes? Ellos, los que hablaban, los que temían a Jehová. Ha dicho Jehová el Señor, y en el día en que yo actúe, les perdonaré. No es que ellos eran sin pecado, eran irreprensibles, no, ellos tenían pecados, pero ellos buscaban a Dios y entendían que la única forma de ser libres del juicio y de ser limpios, como decíamos en los versículos anteriores, acercarse a Él. Y dice el Señor que aquellos que se acercan a mí, que me buscan de corazón, son para mí especial tesoro, y yo les perdonaré, como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Y el versículo 18 concluye diciendo, entonces os volveréis. ¿Quiénes? Todos os volveréis. Los que ahora discuten y argumentan en contra de mi justicia, y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo. Ahora no lo verán, pero en el futuro el Señor mostrará cuál es la diferencia entre el justo y el malo. Ahora parece que el justo prospera, el malo prospera, y por hacer maldades le va bien y tiene riquezas, pero entonces se correrá el velo y el Señor mostrará la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve el Dios y el que no le sirve. Que el Señor nos bendiga con estos hermosos versículos y nos ayude a tener esto en mente, que tengamos esto como conclusión final, cuando vemos que los que hacen impiedad, los que hacen maldad, o los que toman el camino fácil, o los que hacen las cosas por izquierda, por decir así, logran mejores cosas que nosotros. Acordémonos de todo este capítulo en el que el Señor dice, yo anoto el que hace justicia, el que me busca, el que me teme, el que hace las cosas no porque las tiene que hacer por compromiso, sino por amor a mí. Yo todo eso lo anoto en el libro de la memoria y no se me pasa por alto. Y yo un día mostraré la diferencia entre el justo y entre el que hace maldad. Que el Señor nos bendiga en esta noche, en la meditación de este hermoso capítulo de la Biblia.